en París o como está tan de moda, ¿cierto?, en Sudáfrica. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es realizar algunos ejercicios de cómo transformar de una escala de temperatura a la otra para que obviamente podamos conocer el procedimiento adecuado para transformar temperatura. Continuando entonces con lo que había dejado planteado hace unos minutos, planteé yo la expresión matemática que relaciona o vincula ambas escalas termométricas, la escala Celsius con la escala Fahrenheit, explicándote de dónde salía el 5/9 y obviamente el 32 ustedes ya más o menos lo pueden explicárselo de dónde sale. Al lado derecho les anoté la expresión si yo conozco la temperatura en Celsius y quiero obtener la equivalencia en Fahrenheit. Entonces, supongamos que yo les digo, miren, tengo una temperatura de, supongamos, 50 grados Fahrenheit. Y les digo, esa va a ser la máxima temperatura del día. Entonces, como ustedes obviamente no tienen idea a qué temperatura corresponde 50 grados Fahrenheit, no saben si se van a poner short, polera, sandalia, o efectivamente tendríamos que abrigarnos un poco más. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos acá, grados Celsius igual a, dice, paréntesis, los grados Fahrenheit, que en este caso corresponden a 50. Y voy a reemplazarlo ahí con el plumón negro para que ustedes se den cuenta que estoy haciendo un reemplazo. Los 50, que son los grados Fahrenheit, los reemplazamos ahí, menos, ¿cierto?, 32, y eso por 5/9. 50 menos 32 es el número 18, y eso por 5/9. Recuerden que esto está partido imaginariamente por un 1, ¿cierto? Hacemos la multiplicación de 50 por 18, eso nos da 90, partido por 9, multiplicación hacia el lado, y eso nos queda entonces 10. ¿10 qué? 10 grados Celsius. O sea, los 50 grados Fahrenheit que yo les había anunciado como máxima para el día, equivalen a 10 grados Celsius. Por lo tanto, la recomendación sería, abríguese, porque si esa es la temperatura máxima, imagínese cómo va a ser la temperatura mínima. Un ejemplo de cómo ocupar la expresión de allá. Entonces, imaginemos otra temperatura. Podrían ser, por ejemplo, cuando está muy caluroso. Imaginemos qué pasa entonces cuando la temperatura es de 30 grados Celsius. Entonces, tenemos grados Fahrenheit igual a 9/5 por los grados Celsius, que en este caso corresponden a 30 grados, más el valor 32. Por lo tanto, mis grados Fahrenheit van a ser 9 por 30 es 270. Pueden corroborarlo ustedes con la calculadora. ¿Ok? Y más 32. O sea, habría que hacer la división de cuántas veces cabe 5 en 270. Y eso da un valor de 54. Y si a esos 54 le sumamos 32, decimos que nuestros grados Fahrenheit entonces corresponden a la suma entre 54 y 32, y eso equivale a 86
grados Fahrenheit. Por lo tanto, 30 grados Celsius de temperatura equivalen entonces a 86 grados Fahrenheit. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Como la temperatura que manejamos nosotros corrientemente es los grados Celsius, ¿qué pueden notar respecto de la temperatura en Fahrenheit? Fíjate, 10 grados Celsius equivalen a 50 grados Fahrenheit y 30 grados Celsius equivalen a 86 grados Fahrenheit. ¿Se dan cuenta de lo que sucede? Efectivamente, la temperatura Fahrenheit siempre es mayor que la temperatura en grados Celsius. Por lo tanto, ustedes podrían saber más o menos instintivamente, es decir, si alguien le menciona que la temperatura en un cierto lugar es de 30 grados Fahrenheit, bueno, más o menos usted sabe que eso ya claramente va a ser menor en grados Celsius. Bien, estas dos escalas son las escalas de temperatura más utilizadas en el mundo entero, pero ojo, eso no significa que efectivamente sea la escala de temperatura que ocupa la ciencia. La ciencia ocupa otra escala de temperatura que es la que vamos a ver a continuación, que es la escala Kelvin o escala de temperatura absoluta. Entonces, vamos a hablar entonces de nuestra escala Kelvin, más conocida como una escala de temperatura absoluta. Esta es la escala que utiliza la ciencia. No es una escala que corrientemente nosotros utilicemos. Por lo tanto, esta escala de temperatura absoluta se llama absoluta porque trabaja solo con valores positivos. No existe una temperatura Kelvin con valores negativos. El valor más pequeño que podría llegar a tomar la escala Kelvin corresponde al 0. Y de ahí, obviamente, hacia la derecha, hacia los valores positivos. ¿Cuál es la ecuación que vincula la escala Kelvin con nuestra escala de grados Celsius? Es la siguiente. La temperatura Kelvin corresponde entonces a 273,15 más la temperatura que yo tenga en grados Celsius. De esa forma calculamos nuestra temperatura Kelvin. Ahora, la pregunta que a lo mejor usted se está haciendo nuevamente: ¿de dónde salió este número? ¿De dónde salió el 273,15? La respuesta obviamente no es algo simple, no es algo sencillo. Lo más importante es que esta temperatura o este valor numérico hace referencia a un concepto que vamos a revisar en unos minutos más, que se conoce como el cero absoluto, que era el que les anoté aquí, y que tiene un equivalente en la temperatura grados Celsius. Entonces, a continuación vamos a revisar efectivamente el 0 Kelvin, a qué temperatura en grados Celsius corresponde, y les voy a dar algunos datos interesantes de, por ejemplo, cuál es la temperatura que tiene el espacio. Respecto de esta escala de temperatura absoluta, la escala Kelvin,